Hola Verónica, buenas noches, ¿cómo vas? Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, todo muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Permíteme, comparto la presentación. Listo. Bueno, te fue muy bien en el examen, ¿no? Ay, sí, al fin, ya lo conozco ya. Sí, El trimestre pasado me fue duro, ya ahorita lo conozco un poquito más. qué bien, me alegra mucho y te felicito porque sí, te fue bastante bien. No he terminado todavía de calificar el taller, aspiro Sí, ahorita terminarlo esta noche, pero vas muy bien con la materia, entonces sí, te felicito por eso. ¿Ves otra gracias. materia conmigo? ¿Perdón? ¿Ves otra materia conmigo? Sí, veo normas internacionales y impuestos. En normas internacionales me fue bien, pues 4.2. Y en impuestos, ya después que estaba leyendo ya un material, entendí una de las respuestas que había hecho mal. En impuestos sí saqué 350, Ah, ok, listo. Sí, pero pero en ya lo leí, impuestos, pues ya lo aprendí. qué Ujú. bien, chévere. Sí, en impuestos sí hubo varios que perdieron el examen, pero bueno, ahí miraremos a Sí, ver por lo cómo. menos en impuestos, mi duda fue con lo del ICA, no sabía que era territorial, pensé que era municipal. Bueno, es que territorial se conoce, digamos que territorial abarca municipal y departamental, pero tienes toda la razón. Ah, ok. El ICA es municipal, sino que dentro del contexto, ya digamos que en Colombia se unificó el tema, ya no se habla tanto de impuesto municipal y departamental, sino de impuestos territoriales. Ah, ok, perfecto. Sí, esa fue una de las que identifiqué, ya bueno, ya lo importante también es aprenderlo. Qué chévere, me alegra mucho. Qué bueno eso. Gracias. Bueno, entonces voy a compartir la presentación. Listo, entonces en la sesión pasada alcanzamos a abordar una parte de lo que es el caso práctico de auditoría que vamos a desarrollar a lo largo de estas sesiones y habíamos arrancado con, digamos que explicando cuáles eran las diferentes etapas del proceso de auditoría y les indicaba que yo, digamos que utilizo una, una fase que, pues, digamos que no hace parte de las normas internacionales de auditoría, pero que resulta ser muy importante desde el punto de vista en que, digamos que nos permite conocer un poco más al cliente y esa fase la denominamos preplaneación. Luego viene lo que es el caso práctico visto desde la fase de planeación, ¿sí? Luego lo que es la evaluación de controles, la ejecución y el informe o la comunicación de resultados. Entonces, básicamente nos habíamos quedado en esta primera parte, en donde pues digamos que habíamos visto eh, cuáles eran las fases de la auditoría. Entonces nombrábamos lo mismo, la preplaneación, la planeación, la evaluación de controles, la ejecución y la comunicación de resultados. Y ahí veíamos acerca de un cuestionario de aceptación de nuevos clientes. Básicamente, digamos que estuvimos explorando lo que era la lista de esa lista que crea la, la oficina, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, con el propósito de determinar si de pronto el cliente al cual estamos evaluando está inmerso dentro de ese listado, lo cual pues digamos que resulta, puede llegar a ser, digamos que es un riesgo alto el hecho de tener dentro de nuestro pool de clientes un cliente que aparezca dentro de esa famosa lista Clinton o esas listas OFAC, que pues digamos que
puede ser que nos pueda llegar a dañar en algún momento la reputación que tenemos. Y aquí pues les colocaba unos datos acerca de cómo consultar la lista Clinton o la lista OFAC. Esta es la página de la OFAC y esta paginita de Bancolombia, en donde habla acerca de cómo se hacen las consultas en este listado desde el sistema financiero colombiano. ¿Ok? Veíamos también lo que era el sí, lo tengo aquí para abrirlo. Este cuestionario de aceptación del cliente, que fue el que básicamente revisamos ese día, mirando varios aspectos que lo explicábamos con el propósito de darles a ustedes una idea de que, que hay preguntas que puede ser que la respuesta sea un no, pero no significa que eso sea malo. Por ejemplo, el que de pronto el cliente o el posible cliente esté reportado en data crédito, ¿sí? Sí, puede que nos genere alguna alerta, pero no es algo crítico como para decir, lo voy a descartar solamente por eso. ¿Ok? Entonces veíamos varios aspectos de esa lista. Eh, Vuelvo y digo, esto es una eh, lista de preguntas en donde, pues, digamos que coloco las que considero son las más importantes, pero si usted quiere, puede incluir más, ¿sí? También de esto depende mucho el tipo de cliente. Si es de pronto, qué sé yo, una empresa de servicios, pues de pronto van a considerar que hay preguntas que aquí no están formuladas que las pueden ir agregando y pues eso es válido porque básicamente este tipo de listados lo que se hace es nutrirse y sobre todo con el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, digamos que hasta ahí íbamos, habíamos avanzado en ese componente y básicamente, bueno, este era el modelo del cuestionario que estaba viendo ahorita en Excel. Y dentro de esta fase de preplaneación, entonces, digamos que aquí también tenemos lo que es lo que se conoce como la entrevista con el auditor predecesor. Este componente está inmerso dentro de las normas internacionales de auditoría. Se, Se especifica en la norma que como auditores debemos empezar digamos que esto es una buena práctica que se viene aplicando en todos los países, sobre todo los países más desarrollados, y básicamente consiste en que hay como una entrega de ese cliente por parte del auditor predecesor a nosotros como nuevos auditores, en donde pues el auditor nos va a decir, mire, eh, las pilas que este cliente se demora entregando la información o pilas que este cliente tiene cositas que no son muy claras dentro de los estados financieros o pilas y nos va dando como una serie de tips sin tener que delatar al cliente, pero sí diciéndonos, oiga, tenga cuidado, este cliente no es de los más chéveres, este cliente tiene falencias en esto y en esto, entonces pilas que no le vaya a pasar eh, chascos más adelante. Entonces, como que nos advierte y ya nosotros sabemos cómo abordar esa situación con ese cliente puntual, ¿ok? Entonces, aquí en esta entrevista con el auditor predecesor, nos indica que es conveniente conocer las razones por las cuales hay un cambio de auditor. Esta pregunta se le puede hacer tanto al posible cliente, ¿sí? Al gerente de la empresa, si es que nos contrató la gerencia o si fue que nos contrató la junta de socios, entonces preguntaremos, bueno, ¿por qué cambiaron la firma de auditoría? Ah, no, es que cobraba mucho, o no, es que tuvimos inconvenientes, no me gustó el informe. Ok, eso pues no es un pecado, pero vamos anotando todo eso porque hay que indagar más. Uno dice, ok, no les gustó el informe, entonces voy a tener que hablar con el auditor acerca del informe para determinar por qué no les gustó o cuál fue qué fue las evidencias que ese auditor mostró para justificar su informe y que eso levantó ampolla. ¿Ok? Y también digamos que con la entrevista a ese auditor predecesor se pretenden conocer temas relacionados con la integridad del cliente, con aspectos clave para la ejecución del trabajo y recomendaciones respecto del control interno. ¿Ok? Es básicamente lo que se hace en Colombia. Desafortunadamente esta práctica no está todavía
digamos que muy arraigada, ¿sí? Se ve como competencia, siempre estamos ahí como, yo porque le voy a dar esta información, vaya mate, si usted allá sufra con ese cliente. No, en otros países esto ya, digamos que se ha superado. Ya lo que se busca es hacer un trabajo colaborativo y que haya como un empalme en donde yo pueda seguir desarrollando mi trabajo con base en una historia, con base en un informe que ya tenía unos informes de auditoría que tiene esa empresa, y de ahí arranco. ¿Por qué? Porque es que si yo no hago eso, y eso lo he venido recalcando a lo largo de las sesiones, si yo no hago ese empalme, pues posiblemente yo voy a realizar un trabajo repetitivo al interior de la organización, lo cual no es bueno para la empresa. Pues para mí, yo como no conozco a la empresa ni nada de eso, pues yo considero que lo estoy haciendo bien, pero lo importante acá es tratar de generar un valor más allá de lo que ya se ha hecho anteriormente. Obviamente, mi punto de partida es ese último informe para decir, ok, aquí hay unos compromisos, ¿qué pasó con esos compromisos? ¿Se acataron? ¿Se realizaron? O si no se realizaron, ¿por qué no se realizaron? Denme una explicación y desde ahí arranco yo como auditor a desarrollar mi nuevo proceso de auditoría, ¿ok? Eso es sano, es bastante bueno, pero como les digo, en Colombia pues todavía no se ve con muy buenos ojos, pero depende de nosotros como auditores empezar a crear esa cultura en donde podamos realizar ese tipo de empalmes a lo largo de nuestros procesos de auditoría. Eh, es muy importante o es muy conveniente realizar el cuestionario de aceptación de clientes que se le efectúa a la gerencia, realizarle ese mismo al auditor predecesor con el objetivo de conocer la experiencia de ese auditor con esa empresa y saber si las respuestas coinciden con las respuestas que nos dio la gerencia, como hacer un match, a ver en qué coinciden o en qué difieren, y de esa manera, pues eso nos va a dar un muy buen punto de partida. Todo esto son papeles de trabajo, ¿ok? Usted está empezando, mire que todavía no nos han contratado y ya hemos levantado papeles de trabajo, ya tenemos información que nos sirve para ir tanteando el terreno, para ir determinando si nos conviene aceptar ese cliente o no, ¿ok? Entonces, hay que tener mucha precaución con eso y perdón, pero es que me emocioné cuando tomo aire, me atoro. Entonces, también es bien importante determinar cuáles son los aspectos claves, pero esos aspectos claves desde la óptica de ese auditor predecesor, ¿sí? En un proceso de auditoría con este tipo de clientes. Entonces, poder mirar el que nos puede recomendar, qué debemos tener presente y de qué nos debemos cuidar con este tipo de clientes, ¿ok? Y también es bien importante poder determinar cuáles son las principales debilidades que desde el punto de vista del control interno presenta la organización. Partiendo de eso, entonces veamos un cuestionario propuesto. Vuelvo y digo, esto es esquema, ¿sí? Usted lo puede ir nutriendo con el paso del tiempo y irlo, digamos que, puliendo mucho más. ¿Bien? Entonces, este es el cuestionario. Entonces, básicamente, acá me confirman si están viendo el Excel. Sí, Sí, profe. señor. Ok, muchas gracias. Entonces, vuelvo y digo, este tema, los encabezados, pues por lo general son los mismos para todo tipo de formato que vamos a implementar en el desarrollo de esta auditoría. Esto es importante, tenerlo claro, tenerlo uniforme y estandarizado para todos los formularios. Luego viene un concepto que es en el cual nos estamos soportando para realizar esta entrevista al auditor predecesor. Y miren que aquí la NIA 300 establece que el nuevo auditor, o sea, nosotros, debemos comunicarnos con el auditor antecesor cuando haya habido un cambio de auditores de conformidad con los requisitos éticos relevantes. ¿Ok? Entonces, esto no nos lo estamos inventando, esto hace parte del estándar internacional y es una de las buenas prácticas, pero les reitero, esto no es obligación. Esto no es que uno va a coger al auditor predecesor y diga, ni de malas, usted me tiene que responder este cuestionario porque es que la NIA 300 lo dice. No, a uno le toca como con pinzas, como irlo, venga, y ¿será que podemos ir a almorzar? Me gustaría conocer un poquito. Este cliente me está buscando, yo no lo he aceptado.
pero quisiera en aras de cumplir la norma y de ver su experiencia con él, ¿cómo le fue? ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Me lo recomienda? ¿O qué aspectos, en qué aspectos clave yo debo desarrollar el proceso de auditoría que desde su óptica pues me pueda informar? Entonces, ahí hay que manejarlo, porque vuelvo y digo, esto no está muy arraigado en nuestro país y lo pueden ver como una, de pronto, competencia desleal o de pronto querer sacar información sensible de un cliente que todavía no es nuestro cliente y ahí podemos quedar mal. Entonces, esto es contacto que hay que manejar este tipo de entrevistas. ¿Listo? Entonces, aquí viene el nombre del auditor predecesor. Si es que pertenecía a una firma, pues colocamos la firma y cuándo fue el proceso de auditoría que ejecutó ese auditor predecesor. Y vienen las preguntas. Entonces, ¿cuáles fueron los principales riesgos y cuentas significativas en su auditoría? ¿Usted qué vio ahí? ¿Qué le parece a esa empresa? Sí, de pronto el auditor le hace, sí, riesgos tiene muchos. La empresa no tiene muy buenas finanzas, son muy desorganizados y ustedes saben que la contabilidad es el reflejo de la administración. Entonces, no está muy chévere el tema, hay que indagar muchísimo, hay que pedir información, la información no está al día, se demoran en entregarla. Entonces, con esa información, usted ya sabe que, digamos que lo primero que hay que hacer es decirle al gerente, bueno, yo acepto el proceso de auditoría, lo voy a desarrollar, pero yo necesito que usted me entregue una carta en donde me autoriza para solicitar toda esta información y que esa información me la tienen que entregar máximo en 2 días. No se me pueden demorar con eso porque el proceso se me va a demorar. Ahora, si usted considera que en 2 días no la pueden tener, pues de una vez dígame, porque es que yo necesito hacer un cronograma de actividades y con base en ese cronograma de actividad yo pueda desarrollar la auditoría, pero, y muy importante, también poderle decir que con base en ese cronograma yo le voy a cobrar. Entonces, entre más se demoren en entregarme la información, yo sigo facturando, ¿sí? Porque ya no es culpa mía. La demora es de parte de ellos, pero es bueno dejar eso claro desde el comienzo. Eso es como cuando usted empieza a mirar ahorita todo el tema de las plataformas, por ejemplo, y qué pena que me salga del contexto, pero es como para colocarle un ejemplo. Lo que pasa con las cuentas de Gmail. De Gmail le dicen a uno, mire, usted tiene 15 gigas, si se pasa, no hay problema, pero nosotros le vamos facturando, ¿ok? Entonces, así hay que decirle al cliente y hay que ser enfático de eso. Y en el contrato que vamos a firmar, hay que dejar eso estipulado, que si se demoran y el plazo, el cronograma se corre, entonces esos son más días y por cada día vamos a liquidar tanto de honorarios para que ellos se afanen, el gerente hable con toda su organización y los ponga todos al día para que sepan que vamos como proceso de auditoría, pero que si no nos entregan la información, el problema ya es de ellos. Hay que preguntarle qué tipo de opinión emitieron, una opinión favorable, una opinión con salvedades, cómo lo tomaron, por qué se pusieron bravos, porque es que yo hablé con ellos, con la gerencia y me dijo, no, ese auditor, eso fue un problema, nada le parecía. Bueno, listo, pero entonces hay que escuchar la otra versión para poder tener un concepto claro. Eh, Cuando evaluaron el control interno de la entidad, identificaron alguna situación de fraude y o de riesgo significativo. Entonces de pronto, ni sabe que sí, nunca me pudieron entregar facturas de unas compras que le hicieron a tal cliente en el exterior. No sé por qué, nunca me lo pudieron sustentar, en el informe quedó, entonces eso es un vacío que hay ahí y ellos no lo han podido resolver. No, bueno, entonces, diga, ¿qué cliente es? No, de pronto me dice, no, 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 eso hace parte del secreto profesional, pero sí indague sobre eso, tome el informe y verá que ahí aparece discriminado cuál es esa empresa para que usted haga la investigación de esa empresa y logre determinar si es una empresa que de pronto está cometiendo algún tipo de delitos transnacionales o de pronto es un vinculado económico de la empresa. En caso de, eso no es pecado tener un vinculado económico. Lo que pasa es que para la DIAN eso es un problemita. ¿En qué sentido? En que la DIAN dice, tiene un vinculado económico. Bueno, primero, ¿qué es un vinculado económico?
Un vinculado económico es, por ejemplo, yo tengo mi casa matriz acá en Colombia y yo tengo un cliente buenísimo en España y yo voy a mandar mi mercancía, pero para poder entrar mi mercancía a España, España y Colombia, digamos que no tienen ningún convenio. Entonces, mi mercancía entra con un arancel pleno. Digamos que me van a cobrar el 30% por ingresar mi mercancía. Eso sube los costos de mi mercancía y pues posiblemente yo no soy muy competitivo en España. Entonces, ¿qué hago? O me consigo a alguien allá que me represente o que esté en capacidad de desarrollar mi mismo producto que estoy desarrollando acá en Colombia, solo que lo desarrolla allá y él sea el que realice esa venta. Entonces, digamos que ahí yo evito el mandar la mercancía directamente desde Colombia a España, sino que directamente se está produciendo en España y digamos que ahí puedo ser mucho más competitivo. O de pronto, yo lo que hago es, me quiero aprovechar de un convenio. Entonces, digamos que existe un convenio entre España y Estados Unidos en donde los bienes ingresan a arancel cero. Entonces yo digo, "Jue madre, y tengo un cliente allá en Estados Unidos y yo quiero aprovechar ese convenio. Entonces lo que hago es monto ese vinculado económico allá en España para que desde España manden el producto a Estados Unidos con arancel cero y de esta manera yo lo puedo vender mucho más barato y de pronto puedo obtener un mayor volumen de ganancia. Entonces son técnicas que gracias a los vinculados económicos se pueden ejecutar, pero que la DIAN ya está muy encima de eso. Entonces, cada que la DIAN sabe que existe un vinculado económico y dice, ay, este man está haciendo un proceso de planeación tributaria agresivo. Es decir, es muy alta la probabilidad de que este cliente esté realizando prácticas de elusión. Y la elusión, ustedes y yo lo sabemos, la elusión no es un delito, pero por la elusión, o sea, en muchas ocasiones se pagan menos impuestos o gracias a la elusión, se evita en algunas ocasiones el pago de ese impuesto, que es muchísimo peor. Pero eso se debe básicamente a huecos o a vacíos que hay en la ley, ¿sí? Vacíos en la norma. Y pues uno qué hace, pues uno aprovecha esos vacíos y arma toda una figura de planeación tributaria orientada en ese vacío. Entonces, pues no es que sea un delito, pero la DIAN sí lo persigue muchísimo. Y como ve que de pronto no le puede demostrar nada, entonces sigue investigándolo hasta que le encuentre algo que le duela y que le toque pagar a usted aún más. ¿Ok? Otra pregunta, ¿existió una percepción de una cultura organizacional por parte de la gerencia con vocación a mitigar fraudes y existencia de un elevado ambiente de control? Entonces, pues vuelvo y digo, esto queda a discreción de ese auditor si nos quiere contar algo. Muy posiblemente él nos diga, no, remítase al informe, pero la empresa tiene problemas de control interno. Si es cierto, tiene unos vacíos, se les hizo unas recomendaciones, hubo unos compromisos por parte de ellos, hay que revisar si lo acataron o no. Sucede que es que cuando uno hace un proceso de auditoría, eh, básicamente, casi que el proceso de auditoría muere con la entrega del informe, pero un proceso de auditoría completo incluye un proceso de acompañamiento al final, es decir, emito el informe y dentro de ese informe yo le hago una serie de recomendaciones a la gerencia y la gerencia me indica cómo va a desarrollar esos compromisos. Si lo va a hacer dentro de un mes o dentro de 45 días o dentro de 6 meses, va a ponerse al día en esos compromisos. Entonces yo puedo decir, ok, dentro de mis honorarios yo voy a incluir una etapa de acompañamiento para validar que en efecto esas tareas y esos compromisos por parte de la gerencia se implementaron y se están desarrollando al interior de la organización. Entonces, es bastante bueno ese punto. ¿Por qué? Porque es que le estamos dando un valor agregado al proceso de auditoría. Nuestra auditoría no muere con un informe en donde digo, ustedes están mal y pudras en el infierno porque están haciendo las cosas mal. No, no lo puedo hacer. Mi proceso de auditoría tiene que ser más integral, tiene que ser un proceso de auditoría que genere valor para esa empresa que estamos auditando. En aras de eso, entonces, ¿qué hago? Emito el informe y les digo, mira, hay debilidades en estos y en estos aspectos.
La recomendación es, implementen un sistema de control interno, compre tal ERP, o haga tal cosa, o capacítese, y entonces yo les digo, ok, entonces, ¿cómo van a desarrollar esos puntos? Entonces la gerencia dice, sí, mira, aquí entonces vamos a desarrollar un plan de compras en donde vamos a contratar el mejor ERP que hay en el mercado y vamos a tratar de implementarlo. Ok, listo. Entonces, esa es una tarea y yo voy a estar revisando la implementación de esa tarea. ¿En cuánto van a desarrollar esa actividad? No, nos vamos a demorar 2 meses. Ok, dentro de 2 meses vengo y valido que en realidad cumplieron esa actividad, porque eso va a derivar en otro informe. Digo, la empresa se comprometió a realizar la compra del ERP en 2 meses y pasaron los 2 meses y no lo compraron. Al sol de hoy no lo tienen. ¿Por qué? Porque está muy caro, porque el dólar, la razón que me den, ahí la escribo dentro del informe, pero que se vea que yo estuve como auditor al frente de ese compromiso que tenía la gerencia para con el proceso de auditoría. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que se puede elaborar en ese proceso de entrevista con el auditor predecesor es, ¿existe alguna transacción inusual o significativa a la que debe dársele continuidad en la auditoría actual? Por ejemplo, con esa empresa en el exterior. Entonces, sí, hay una empresa rara, hermano, y nunca me dieron información. Eso quedó ahí como una no conformidad dentro del informe, porque tenían varias facturas que sumaban 1.500 millones de pesos y nunca hubo poder humano que que permitiera que ellos me dieran información al respecto. Era muy oscuro, eso no era, de hecho daba como miedo, cada que les preguntaba sacaban el cuerpo, entonces pilas con eso. Ok, listo. Otra, la compañía le da la importancia necesaria a las oportunidades de mejoramiento identificadas, que es a donde voy, lo que les estaba explicando ahorita. Existen unas recomendaciones que emitió la auditoría, pero que yo también debo como auditor validar que en efecto esos compromisos para suplir o para mejorar esas no conformidades dentro de ese informe, yo les debo hacer seguimiento. Digo, ok, tienen 2 meses o tienen 6 meses, en 6 meses yo vengo y valido si lo hicieron o no lo hicieron. ¿Ok? Entonces eso como que los obliga a que cumplan con esa actividad, porque es que si no los voy a echar al agua con la junta directiva. ¿Listo? La administración es renuente a dar respuestas a los informes emitidos, no le importa, o de pronto, lo que pasa es que con un proceso de auditoría levantan polla, ¿sí? Entonces, básicamente el gerente se siente como que estamos revisando si está haciendo bien su trabajo o no, pero pues muy de malas, porque es que no nos contrató el gerente, nos contrató fue la junta de socios, ¿sí? Y a la junta de socios es la que le debemos rendir cuenta, a la que le debemos rendir informe sobre la actividad de la gerencia y de la empresa en su totalidad. Entonces, pues en aras de eso, pues, ok, señor gerente, pues yo no voy a pelear con él, obviamente, pero si usted no me da una cita para poder hacerle preguntas sobre unas inquietudes que tengo y nunca me quiso atender, pues yo dejo eso anotado en el informe y digo, mire, lo busqué en tal sesión, copia del correo, en tal otra, tal día le pedí cita, copia del correo, no me la dio. Mire que se agotaron los espacios y en ningún momento nos pudo atender. Entonces, esta persona tiene ese tipo de situaciones malucas para con el cuerpo de auditoría. ¿Cuáles son los cambios más importantes de la entidad que evidenció en el último año? Mm, pues aquí digamos que hay que empezar a analizar, a hilar un poco más fino frente al tema frente a las preguntas que le estamos haciendo a ese auditor predecesor. Pues él puede que nos diga que sí evidenció, puede que nos diga que no, ¿sí? Que diga, no, no, la empresa tal cual así viene trabajando hace 8 años y así sigue hoy en día. Pero raro, ¿no? Porque hoy en día pues hay mucha más tecnología, se puede hacer tal cosa, pero eso ya será tema nuestro. Este auditor predecesor no tuvo el alcance para llegar hasta allá, simplemente dijo, sí, pues había unas cosas, pero eso no se implementó. Ah, bueno, listo. Pero de ahí arrancamos. ¿Existen controles antifraudes? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de control interno que ellos tienen? Si tienen algo básico o tienen algo muy sofisticado, ¿sí? De pronto eso es una fortaleza de esta empresa, como puede que sea una debilidad, ¿sí? Entonces habrá que analizar realmente qué tan bueno es ese sistema de control interno que tienen y si esos controles antifraudes existen
¿esos son sólidos o hay que mejorarlos? Entonces el auditor nos va a decir, uy, no, esos son malísimos, esa vaina, ahí los inventarios se les pierden, hay robo de equipos, de cómputo, no sé qué, si sé más, ok, entonces hay debilidades fuertes a nivel de control interno. Entonces, ¿cómo lo están atacando? No, nada, pues llevan a la policía y hace una investigación y eso muere ahí. Entonces uno dirá, uy, pero raro que no trascienda ahí de pronto algo como de robo continuado, entonces habrá que investigar más frente a eso. Durante el desarrollo de su auditoría, ¿tuvo impedimento alguno para acceder a la información? Se, le colaboraron, se la entregaron de manera tardía, incompleta, qué sé yo, hasta de mala gana. Eso habrá que mirarlo, porque así mismo yo también tengo que prepararme para ese tipo de casos. ¿Ok? La compañía aplica de forma adecuada las normas del marco de información financiera al que pertenece. De pronto están en el marco equivocado, ¿sí? Hay que evaluar eso también y poder preguntarle eso al auditor predecesor, ¿ok? Bien, digamos que vuelvo a mi presentación. Este formatico se lo voy a compartir, ¿listo? Bueno, otros aspectos a considerar en esta fase de preplaneación son, digamos que es muy conveniente que en esta etapa se puedan revisar los estados financieros comparativos como mínimo del último ejercicio auditado y efectuar la lectura de los resultados del informe de auditoría o dictamen del revisor fiscal. Es difícil. Y es difícil ¿por qué? Porque es que apenas estamos conociendo al cliente, apenas nos estamos involucrando con él y pues todavía no tenemos un contrato firmado. Es más, todavía no le hemos dicho que sí vamos a aceptar y si le vamos a pedir los informes, pues hay que tantear. Sí, hay que, si nos los brindan, pues muy chévere, porque es que con base en la lectura de ese informe uno dice, uy, no, este proceso de auditoría es una galleta. No, aquí me voy a echar tanto tiempo. Uno ya como que a ojo determina y sabe qué tan complicado puede llegar a ser ese proceso de auditoría. ¿Ok? Pero también con base en eso hay que cobrar, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución y si nos dan esa información, buenísimo y hay que aprovecharla al máximo, pero si no, pues por lo menos que nos muestren el último informe de auditoría para conocer qué quedó pendiente, qué se hizo, qué no se hizo, para poder tomar eso como punto de partida. ¿Y cómo se lo vende uno al cliente? Le dice, mire, señor gerente, yo no quiero hacer el mismo trabajo que hizo el auditor anterior. Yo quiero tomar eso como punto de partida y ahí hacer un nuevo trabajo. Entonces, si usted me facilita ese informe, pues para mí es un buen punto de partida. O si no, se lo solicito directamente a la junta de socios. ¿Ok? Si uno ve, porque es que hay gerentes de gerentes, hay gerentes que son reacios y no, ¿yo por qué? ¿Y por qué lo voy a colaborar a usted? Usted me viene a revisar a mí, no sé qué. Pues sí, ok, tómelo desde ese punto de vista, pero si yo veo que usted no me colabora, yo le paso la solicitud directamente a la Junta de Socios y digo que usted no colaboró, que es peor, ¿ok? Entonces ahí sí la Junta de Socios va a decir, uy, pero ¿cómo así que no colaboró? ¿Por qué, señor? ¿Por qué no colaboró? ¿Está haciendo algo oculto? ¿Tiene algo por ahí escondido? ¿Qué es? Eso genera suspicacias al interior de la Junta y eso no le conviene a un gerente. Entonces también hay que hacerle ver ese tipo de cosas y decirle, oiga, no se eche la cuella, no se eche la soga al cuello, porque pues el único perjudicado de todo esto va a ser usted. Entonces, si me colabora, yo digo que recibimos toda la colaboración de la gerencia, fue muy proactiva, nos brindaron toda la información, etcétera, etcétera. Y con base en eso encontramos tal y tal y tal cosa. Eso es signo de transparencia al interior de la organización. A ningún gerente le gusta que quede ese manto de duda y menos ante la junta de socios. Ellos se cuidan mucho en ese aspecto y dicen, uy, no, 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 si esto va para la junta de socios, yo más bien me porto juicioso, yo colaboro hasta donde más se pueda, porque de pronto yo le pido una información que no tienen y pues tampoco se van a parar en las pestañas para poderla sacar en tiempo récord para poderme cumplir el requerimiento. De pronto dicen, no, mire, eso nunca lo hemos hecho, ¿sí? Pero vamos a crear un protocolo para empezar a desarrollar ese tipo de procedimientos. Ah, perfecto, ¿sí?
es muy diferente a me diga, no, de malas no tengo eso, y no se la voy a dar porque no me voy, eso no lo alcanzo a tener en ese tiempo. Entonces ya como que la actitud cambia, ¿ok? Entonces, y todo eso se evalúa y como que son detallitos que uno va anotando y decir, uy, pilas que este cliente es de mal genio, este señor se sienta amenazado, se siente atacado. Entonces, eso lo va dejando uno ahí como de esas observaciones que hay que tener presente. ¿Por qué? Porque es que si yo voy a mandar un auditor que es más mal geniado que el gerente, pues eso va a estallar y se va a formar es una pelea terrible y mi firma va a quedar mal. Entonces yo también tengo que ser inteligente y determinar si este señor es agrio y es de esas personas que son mala gente y que no le gusta colaborar, pues no le voy a mandar al peor de los auditores porque es que van a chocar. Entonces más bien le mando una persona amable, una persona que no sea sumisa ni mucho menos, ni que se vaya a asustar, pero sí que le diga las cosas con total delicadeza, pero a la vez con mucha firmeza. Y le digo, mire, esto si usted no me lo brinda, pues yo lo dejo anotado en el informe y no se sienta amenazado, por favor. Yo simplemente quiero desarrollar mi trabajo de la mejor manera y que entienda usted que yo, digamos que con esto el único beneficiado acá es la empresa. No va a ser usted, no voy a ser yo, es la empresa la que va a terminar ganando con este proceso. Entonces, si usted me colabora, vamos a terminar ganando indirectamente ambos. Eh, la, Después de eso, entonces ya cuando uno tiene el panorama completo, usted tuvo entrevistas con el gerente o con la junta de socios, con el que lo va a contratar. Usted se reunió, fue con esa persona que lo va a contratar. Llámese junta de socios o el mismo gerente puede ser el que contrate ese proceso de auditoría. Entonces, ya hizo esa reunión, sacó unas ideas claras. Usted consultó al cliente en la lista OFAC, consultó al cliente en data crédito, si tiene impuestos no pagos, todo ese trabajo ya lo hizo y tiene un perfil de ese cliente, ¿ok? Ya habló con el auditor predecesor, el auditor le dio unos tips frente a algunas cositas que usted de pronto por ahí tiene que enfatizar y que de pronto tiene que ser incisivo para poder obtener información. Y ya tiene como una idea general de lo que es esa empresa. Ahora sí usted, si decide aceptarlo, como dice en Misión Imposible, entonces hace la propuesta de servicios profesionales. ¿Ok? Una propuesta que, pues, digamos que obviamente ya después de que usted tiene todo el perfil completo de la empresa y del tipo de personas con las cuales usted va a tener contacto de aquí en adelante para el desarrollo de ese proceso de auditoría, pues usted ya, eh, digamos que tiene una idea mucho más clara de ese cliente. Entonces, luego de haber respondido los cuestionarios anteriores, si la firma de auditoría no identifica riesgos significativos que le impidan aceptar la relación con el cliente o que generen amenazas, se puede proceder a realizar la propuesta en la que se especifique el alcance del encargo. Es decir, ¿hasta dónde voy a llegar yo con este proceso de auditoría? ¿Ok? Eh, ¿Cuáles van a ser los entregables? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo me voy a desarrollar este tipo de proceso de auditoría? ¿Cuántos auditores van a venir a desarrollar el proceso de auditoría? ¿Lo vamos a hacer remotamente o presencialmente? Todo eso afecta, ¿ok? Entonces, eso va inmerso dentro de esa elaboración de propuesta de servicios profesionales, ¿ok? Eh, digamos que una propuesta, esto es un borrador, esto es simplemente una guía como para que usted lo tenga. Puede meterle usted más cosas, no hay ningún inconveniente por eso, pero la propuesta que yo hice fue la siguiente. Dice, propuesta de auditoría financiera de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 para la compañía universitaria virtual internacional SAS. ¿Ok? Eh, Esta es la propuesta de servicios profesionales emitida por nuestra firma de auditoría Auditores Unidos SAS y lo hicimos en enero de 2021. ¿Ok? Bueno, esto tuvo que ser enero de 2022, ahí me equivoqué, porque si estamos haciendo una auditoría de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, pues no puedo estar pasando la propuesta en enero de 2021. Pero bueno, mm, básicamente, aquí lo que quiero es mostrar cómo se elabora ese tipo de propuesta. Digamos que dentro de esa propuesta hay una carta remisoria, ya hablamos de cada uno de estos. Hay un objetivo y un alcance, cómo va a ser la metodología que vamos a implementar, cuál es el equipo de trabajo,
cuál es nuestra experiencia, qué resultados hemos obtenido, cuáles son los honorarios que vamos a cobrar y otras consideraciones que sean importantes contemplar dentro de esta propuesta. ¿Ok? Eh, Acá entonces digamos que tenemos una carta remisoria. eh, ¿A quién se la vamos a enviar? O sea, la carta remisoria es la carta que desde nuestra firma auditoría enviamos a la empresa. Entonces digamos que nos contrató el gerente administrativo y financiero, Raúl Vanegas, de la Universitaria Virtual. Le decimos: apreciado doctor Vanegas, atendiendo su amable invitación, nos es grato presentar a ustedes nuestra propuesta de servicios profesionales de auditoría financiera para la compañía tal por el periodo comprendido entre tal y tal periodo. Pensando en las necesidades particulares de la empresa, hemos estructurado esta propuesta teniendo en cuenta las normas internacionales de auditoría NIAS. Finalmente, agradecemos la oportunidad brindada, firma el gerente de la auditoría y listo. Ahí quedó la carta remisoria. Y digamos que ahí también vamos a empezar a describir cuál es el objetivo y el alcance de nuestra auditoría. El objetivo de nuestro trabajo como auditores externos de la compañía tal será el de efectuar una revisión a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, mediante la expresión de una opinión. O sea, nosotros vamos a emitir una opinión, no vamos a capturar ladrones, no vamos a encontrar fraudes en la empresa. Eso no es el objetivo. El objetivo es emitir una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable y con el fin de obtener una seguridad razonable de que esos estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Entonces, nuestro propósito es emitir una opinión frente a los estados financieros. No es, vuelvo y digo, encontrar fraudes, destapar ollas podres, nada de eso. Que de pronto en el proceso encontremos ese tipo de cosas y lo saquemos a la luz, eso es otro cuento. Pero mire que nuestro enfoque es uno, y es emitir una opinión sobre los estados financieros de la compañía. No es más, ¿listo? No es determinar si tiene nexos con grupos narcotraficantes, grupos terroristas. Eso ahí no va en ningún momento. Es simplemente cómo se están elaborando los estados financieros. Luego viene lo que es la metodología, cómo vamos a desarrollar nuestro proceso de auditoría. Entonces vamos a hacer una planeación de la auditoría. ¿Por qué? Porque la preplaneación ya la hicimos y esa preplaneación me sirvió a mí para poder determinar si aceptaba o no al cliente y obtener una información adicional de ese cliente. ¿Okay? Ya aquí voy a desarrollar la planeación de la auditoría y en esta fase obtenemos un entendimiento de los aspectos internos y externos que pueden constituirse en riesgos del negocio y fraude y que tienen impacto significativo sobre los estados financieros, los controles de alto nivel, como controles de la gerencia, y la determinación de las transacciones significativas. Evaluación de los procesos. En esta fase enfocamos nuestro trabajo a conocer los procesos clave y de apoyo determinados en la fase de planeación. Identificaremos riesgos de los procesos y los controles que los mitigan y verificar a través de pruebas selectivas la eficiencia y efectividad de los controles que mitiguen los riesgos asociados a la información contable. ¿Qué estamos diciendo con esas pruebas selectivas? Que no vamos a evaluar todo, sino que lo más significativo, lo más representativo, lo más importante, a eso le vamos a hacer pruebas. ¿Okay? Le vamos a tomar una muestra de ese conjunto de controles, de ese tipo de procesos, y eso es lo que vamos a evaluar. Y con base en esa prueba selectiva, evaluamos la eficiencia y la efectividad de los controles que mitiguen esos riesgos asociados a la información contable. Vamos a desarrollar también una serie de procedimientos sustantivos. En esta fase realizaremos pruebas sustantivas para obtener evidencia suficiente y apropiada acerca de la razonabilidad de los estados financieros de la compañía, todo lo que tiene que ver con integridad, existencia, exactitud, valuación, propiedad, presentación y revelación. ¿Listo? Y por último, la terminación de la auditoría y emisión de informes. Aquí pues básicamente
Esa hace referencia a la conclusión acerca de esa razonabilidad de los estados financieros y la formación de nuestra opinión como auditores externos, que es la que va a ser parte de ese informe que entregaremos a la persona que nos contrató. Luego viene, continuando con la metodología, entonces indicamos que lo que vamos a hacer realmente en este proceso de auditoría es expresar una opinión independiente para los estados financieros de tal año mediante una evaluación especial a los principales componentes de los estados financieros, teniendo en cuenta identificación del riesgo inherente y del riesgo de control, como son efectivo y equivalentes al efectivo, deudores, inventarios, propiedad, planta y equipo, proveedores, impuestos, ingresos, costos y gastos, entre otros. Aquí lo importante es, de esos estados financieros, porque usted va a tomar eh, mínimo dos, el estado de resultados y el estado de situación financiera, lo importante ahí es tomar ese, tomar esos estados financieros y poder, en la medida de lo posible, evaluar todas las cuentas del estado financiero, ¿ok? De cada uno de los estados financieros. Posiblemente usted diga, uy, no, pero eso es muy largo y no sé qué. Ok, depende también del tamaño de la empresa. Si es muy grande la empresa, entonces sí, seleccione las cuentas más representativas que puedan tener algún tipo de nivel de riesgo al interior de la compañía, ¿ok? Eh, y digamos que eso iría enmarcado dentro del alcance de la auditoría. Antes de la emisión de los estados financieros, la firma de auditoría Auditores Unidos se cerciorará de que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones explícitas e implícitas que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas en cada uno de sus elementos como son existencia, es decir, que los activos y pasivos existen en la fecha de corte y las transacciones realizadas se han desarrollado, porque me quedo, y las transacciones realizadas se han realizado, suena redundante, durante el periodo. Desde el punto de vista de la integridad, todos los hechos económicos han sido registrados o incorporados formalmente en la contabilidad de la organización. Desde los derechos y obligaciones, que los activos representan beneficios económicos futuros y los pasivos, probables sacrificios económicos obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte. Y todo el tema de presentación y revelación, en donde se indica que los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. Entonces, digamos que esto hace parte de los entregables de ese proceso de auditoría. ¿Cuál es el equipo de trabajo? Pues ahí tenemos a Gerardo Poveda, que es nuestro socio de auditoría, con tantos años de experiencia. Él es contador de la Universidad Colombiana y especialista de la Universidad de Bogotá, con experiencia en tal, y que pertenece a nuestra firma de auditores. ¿Okay? Luego, Santiago Robledo, gerente de auditoría, 14 años de experiencia, y también hacemos como una pequeña descripción con el propósito que este cliente pueda saber, pueda conocer quién es, cuál es el nivel de auditores que le vamos a mandar, que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, pero también diciéndole, mire, esto, usted no se va a enfrentar ahí a cualquier gato. Esto es un profesional hecho y derecho, con experiencia, experiencia certificada, en donde esta persona, lo que le estamos diciendo es, esta persona sabe, ¿ok? Sabe y el proceso que va a desarrollar va enmarcado dentro de los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, pero también dentro de la experiencia que él tiene. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí le estamos diciendo, mire, no se va a poner a jugar ni a tomar del pelo, porque esta gente es profesional. Tenemos también a Jimena Medina, senior de auditoría con 12 años de experiencia, contadora, ha trabajado, pero también se ha desarrollado como revisora fiscal, etcétera, etcétera. Y digamos que aquí en la sección de nuestra experiencia, ojalá si podemos separar nuestros clientes por sectores y decimos quiénes son. Entonces, sector salud. Hemos trabajado con la Clínica Sol Salud, con el Hospital Universitario de Santa María y con la IPS Mediterránea SAS. En el sector de la construcción, con Constructora Horizonte y Los Pinos. Esto es bueno, ¿por qué? Porque
Así como nosotros investigamos a nuestro cliente también nos va a investigar. Y él va a coger esto de esta experiencia que tenemos y muy posiblemente va a llamar a otras empresas que hemos desarrollado trabajo con ellos que pertenecen al mismo sector al que pertenece nuestro cliente nuevo. ¿Ok? En el sector de servicios públicos, con la comercializadora de gas natural, en transporte, con Transportes Oviedo, etcétera. Eh, en el sector de servicios con estas otras empresas, en el sector industrial con estas otras, y en el sector educativo con tales entidades, sector de tecnología con tales, sector ganadería, sector corporativo, cooperativo. Entonces, básicamente ahí lo que se muestra es, primero, decirle a la persona que nos está contratando, oiga, si nuestros auditores no son unos gatos, pues no, nuestra firma menos, ¿ok? Y mire que hemos trabajado con tales y tales clientes y usted siéntase en libertad de llamarlos a ellos para indagar acerca de nosotros, ¿ok? No vaya a poner acá una firma con la que usted tuvo un conflicto y con la que posiblemente va a dar mala referencia. Uno tiene que ser inteligente en este tipo de cosas. Usted ponga los que, con los que le fue bien, ¿sí? Que si él investiga más y encuentra por allá que hubo un chicharrón con algún cliente, esto, ok, listo, se le explicará, se le dirá, sí, pasó esto, aquello y lo, con la verdad, ¿sí? Si usted se pone a decir mentiras, usted no sabe si él ya habló con el gerente de la otra empresa, si de pronto el gerente le dijo, no, mire lo que hicieron, ¿sí? Entonces, dígale la verdad, así nos cuesta este cliente, ¿sí? Pero es mejor, como dicen las mamás, rojo un momentico y no colorado toda la vida. Entonces, importante esto, pero vuelvo y le digo, sea inteligente, muestra aquí los mejores clientes que tiene, aquellos clientes que están en capacidad de dar una buena referencia de parte suya. Resultados. Entonces, consideramos que mantener una adecuada comunicación entre la gerencia y nuestros equipos de trabajo durante la prestación de los servicios es fundamental tanto para el éxito de nuestro trabajo como para el cumplimiento de los objetivos de la organización, por lo cual desarrollaremos las siguientes comunicaciones de los resultados obtenidos. Entonces, entregaremos un informe sobre los estados financieros, en donde certificaremos los estados financieros al cierre de cada ejercicio de acuerdo con el resultado de las pruebas realizadas como auditores externos y según los principios de contabilidad generalmente aceptados o el estándar internacional. Dicho informe incluye la opinión sobre la razonabilidad de las cifras y el aval de los estados financieros presentados por la administración. Y tenemos también una carta de recomendaciones, en la cual presentaremos a la gerencia o al que nos contrató todas aquellas recomendaciones que se consideran contribuyen a mejorar el sistema de control interno de la organización. Honorarios. Entonces aquí sí ya viene. Nuestros honorarios se basan en el tiempo estimado a incurrir por parte del equipo de auditoría asignado a las tarifas estándares de facturación, las cuales toman en consideración el grado de experiencia del personal asignado al trabajo y el nivel de operaciones de la organización. La estimación de tiempo se basa en la ejecución de nuestra metodología. El valor de nuestros honorarios mensuales por los servicios antes descritos es de 6 millones masiva. Pues esto está muy barato, ¿ok? Eh, pero sí es importante también, pues digamos que contemplar una buena cifra, pero que no sea una cifra traída de los cabellos o simplemente porque usted dice, ah, este cliente tiene plata, lo va a tirar duro. No, porque recuerde, usted le está entregando también información suya que él puede corroborar. Entonces, si él dice, uy, a mí, ¿por qué me está cobrando 72 millones y al otro, que es una empresa similar, le cobró apenas 21? Y uno dice, uy, pucha, sí, ¿de dónde? 3 veces el valor. Sí, perfecto. Entonces, habrá que justificar ese tipo de cosas. Pero trate de tener unas cifras, trate de tener unas mediciones estándar, cuantificables, que le permitan poder sacar un cálculo rápido, pero totalmente acertado para poder cobrar por un proceso de estos de auditoría. Y otras consideraciones, entonces todo el tema de responsabilidad, la prestación de nuestros servicios está limitado por las siguientes situaciones. El auditor externo no se obliga a realizar labores distintas de las previstas en esta propuesta. ¿Por qué hace esta claridad? Porque es que muchas veces lo cogen a uno de auditor y dice, oiga, venga, usted me puede decir, ¿usted qué piensa de esto? ¿Será que hago este negocio? Mire esta factura, ¿será que esto está bien elaborado? Entonces ya empieza usted a hilar tan fino
que se empiezas a meter dentro de la dinámica de la empresa. Y eso no es sano. ¿Ok? El análisis de la auditoría se hace de forma selectiva, o sea, no nos vamos a comprometer a revisar todos los soportes, todas las facturas, todas las notas débito, todas las notas crédito, no, haremos pruebas selectivas y con base en eso emitiremos nuestra opinión. Por lo cual, no se puede garantizar la detección de errores o irregularidades que se estén presentando durante las revisiones realizadas. Nuestra responsabilidad como auditores externos no es la identificación de fraudes. ¿Ok? Sin embargo, el auditor externo comunicará cualquier acto ilegal, error significativo o evidencia de que puede existir un fraude identificado en el curso del trabajo de auditoría. La responsabilidad sobre el funcionamiento del sistema de control interno de la administración de la universitaria virtual, razón por la cual nuestra responsabilidad se limita a su evaluación. Y la administración de universitaria virtual tiene la responsabilidad de elaborar los estados financieros. Sin embargo, como auditores externos podemos proporcionar recomendaciones sobre cómo corregir errores, omisiones y declaraciones erróneas que se muestran en estos y que se descubren durante el transcurso de nuestra auditoría. Otras consideraciones, todo el tema de confidencialidad. Entonces, toda la información suministrada por la empresa para el desarrollo de nuestro trabajo como auditores se considera información confidencial y, por tanto, será utilizada únicamente para el cumplimiento de los servicios establecidos en el contrato, así como no será divulgada a terceros sin la previa autorización de la administración, excepto cuando sea solicitada por la ley y o entes reguladores o judiciales. ¿Ok? A nivel de otras consideraciones, una opinión sin salvedad no constituye afirmación alguna en el sentido que no existan desviaciones significativas. Únicamente implica que los estados financieros están exentos de errores o irregularidades significativas. Segundo, que nuestro trabajo será desarrollado de acuerdo a las NIAs y demás normas propias de la profesión contable aplicables con total libertad, autonomía administrativa y técnica. Que los papeles de trabajo que preparemos en relación a nuestra auditoría externa son de propiedad exclusiva del auditor externo y constituyen información confidencial y reservada que será retenida por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos. No le pertenecen a la empresa sus papeles de trabajo. Eso es nuestro trabajo. Eso pertenece a nosotros. Es el soporte, la evidencia de que hicimos ese proceso de auditoría y de dónde extrajimos el informe que presentamos. ¿Ok? Cuarto, al final de nuestra auditoría, la administración de la compañía nos suministrará una carta en la que nos manifiesta, entre otras, que los estados financieros incluyen todas las operaciones realizadas por la compañía y las contingencias que de esto se deriven. Y último, nuestro servicio comenzará a partir del mes siguiente a la aceptación del servicio. Y listo. Esto es todo lo que tiene que ver con el proceso de preplaneación. Entonces, mire que lo que hemos hecho es bastante importante. Terminamos con una presentación de una propuesta que puede ser mucho más nutrida, pero que esta como está es bastante válida y sirve para cualquier proceso de auditoría. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna inquietud al respecto frente a la temática que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo, por ejemplo, uno de los casos que está exponiendo allí lo coloqué en el taller, entonces creo que no estaba tan aislada de la información. Qué Me parece bien. que sí, voy pero es bastante extenso. Eso sí, hay que conocer mucho. Sí, sí, hay que conocer, hay que ser muy cuidadoso eh, con la forma en que nos expresamos, hay que ser cuidadoso con lo que decimos, con todo esto, pues digamos que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del caso, pero sí, digamos que con esto lo que hacemos es terminar esta preplaneación. En la próxima sesión vamos a arrancar ya con la fase de planeación y así vamos a seguir desarrollando el ejercicio. ¿Listo? Yo creo que lo voy a dejar por acá porque tengo que terminar de calificar y con el propósito de que ustedes ya puedan ver las notas el día de mañana. ¿Listo? Listo, Gracias, profe. profe.
Bueno, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Bueno, hasta Muchas gracias, luego. profe. Profe, Bueno, yo le iba a hacer dime, un comentario de impuestos. dime. Imagínese que yo en el formato del RUT, como o sea, yo me asumí como había que crear el nombre de la empresa, el NIC, el objeto social, todo, y en los socios yo los inventé, o sea, y lo tenía en el ejercicio. Entonces me coloqué yo de representante legal y pues obviamente tenía el dato en el ejercicio. Entonces ahí fue como que me fui a que todo iba a crear yo la información y el único dato que teníamos era el de los socios. Entonces eso me pasó en impuestos. Ah, tranquila, no hay problema, yo eso no lo penalizo. A mí me interesa es que hayan Ah, desarrollado el RUT, es decir, con los datos mínimos básicos, eso es lo que miro, sí. independientemente de si es a tu nombre o a otro nombre, no me fijo en eso, me fijo es Ah, bueno. en la metodología del desarrollo de ese formulario, ¿ok? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, Verónica, gracias a ti, gracias Estefanía, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Feliz noche. Gracias. Bueno, que estén muy bien.